Hola, muy buenas tardes para nosotros. Bienvenidos a esta mesa de debate de redacción que organizamos conjuntamente Grupo Yoli y BBVA, y hoy estamos aquí concitados para hablar de eficiencia energética y su aplicación en el ámbito residencial. La evolución de los precios de la electricidad, sobre todo de la energía en general, en los últimos años han hecho que se acelere para muchos consumidores la necesidad de acudir a mecanismos de autoconsumo para mejorar la eficiencia energética de su hogar y de otros elementos que permiten mejorar tanto lo que pagamos como la eficiencia en sí energética, en la energía que gastamos en nuestros hogares. Esto se ha convertido en una preocupación de primer orden y además en un momento en el que tenemos una buena oportunidad, porque en el contexto de los fondos de recuperación Next Generation hay una fuerte dotación de incentivos públicos para ayudar a las familias a dar el paso de crear una inversión que amortizarán pronto a la vista de los precios de la energía, aunque es verdad que se han moderado en los últimos meses. Para hablar de esto, hoy tenemos convocados a tres voces que creo que nos van a servir para que demos una idea de cómo acercarnos a este mundo, qué posibilidades tenemos, y una parte también muy importante es cómo vamos a financiar esta inversión inicial que supone mejorar los elementos para tener en el ámbito residencial una mejor eficiencia energética. Y nos acompaña, os cito de mi izquierda hacia de mi izquierda hacia el extremo de la mesa, a Antonio Pablo Sánchez Vadillo, que es ingeniero comercial de mantenimiento y conservación en Andalucía, Ceuta y Melilla, en la delegación de mantenimiento Andalucía de Elecnor. Bienvenido. También contamos con Alicia Crea Zorrilla, que es vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y nos puede dar la visión desde el punto de la gestión de los inmuebles. Y como este es un evento que contamos con la colaboración de BBVA, era obligado tener a un representante del banco para que nos ayude también a ver esas posibilidades, tanto de conseguir la financiación como de facilitarle a los usuarios el mejor diseño de lo que necesitan. Y por eso nos acompaña también Alfonso López Sáez, que es responsable de transformación y productividad de BBVA en la territorial sur, que incluye Andalucía y algunas otras Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, no gusta decir siempre. Muchas gracias, buenas tardes. Pues nada, bienvenido. En este contexto que yo he explicado, quizá lo primero sería que le explicáramos a los lectores del Grupo Yoli, que nos van a ver en nuestras webs y que nos van a leer en nuestras páginas, por qué es importante la eficiencia energética en las viviendas y en los edificios de nuestra ciudad en estos momentos. Y si queréis empezamos los turnos de intervención en el mismo orden que os he presentado. Sí, perfecto. Muchas gracias, Alberto, primero por la invitación. Uno de los puntos más importantes que consideramos nosotros, por lo menos desde nuestra empresa, para incentivar el ahorro como tal, es la reducción de la huella de carbono que produce el humano dentro del sistema e inicialmente es lo que queremos reducir nosotros tanto a nivel corporativo como a nivel empresarial. Llegar a este tipo de clientes, como son fincas de propietarios que llevan un gran consumo energético, y conseguir que ellos mismos adopten un adecuado uso del consumo eléctrico y de los medios que tienen para reducir esa misma huella de carbono y por lo tanto también provocar un ahorro en su factura, que al final es lo que ellos van a mirar con mucho más interés. Sí, es verdad que al presentar el contexto no hemos
dicho que además de un concepto de eficiencia, tanto económica, también lo hay en el plano ecológico de sostenibilidad, porque esto supone que al usar recursos naturales renovables haya una reducción de la huella de carbono. Sí, claro, además que ya no es solo, como se ha comentado, autoconsumo, se habla también de aerotermia, reducción de consumo de gas dentro de las comunidades de propietarios, que hoy en día creo que todavía sigue bastante implantado el uso de calderas de gas en la mayoría de las propiedades, y hablamos de una diferencia de ahorro cuantitativa importante. Inicialmente, bueno, ese es mi punto de vista, inicialmente a nivel ecológico por parte del ESNOR, y hacerlo llegar también a los propietarios de fincas y el ahorro que obtienen, que es la parte que, como siempre, ellos ven la Quizás eso es lo que más mueve a Alicia, a las comunidades de vecinos y a los propietarios individuales a plantearse estas inversiones para mejorar la eficiencia energética de sus comunidades y sus viviendas. Efectivamente, aunque el orden debería ser el que ha explicado Antonio, de la conciencia o el tomar conciencia de que los recursos energéticos son limitados en algunos casos, hoy en día tenemos que ser realistas, y uno de los principales motores por los que las comunidades de propietarios se toman la molestia o comienzan a estudiar proyectos para mejorar la eficiencia energética de su inmueble, probablemente del bien que mayor valor tienen en su patrimonio, que es la vivienda, empieza por el aspecto económico. No podemos olvidar que cuando un edificio se plantea, o cuando una comunidad de propietarios se plantea mejorar la eficiencia energética, lo primero que necesita es, lógicamente, evaluar cuánto está consumiendo ese edificio y por dónde se está perdiendo la energía y cuál es la capacidad de mejora. Para eso las empresas como el ESNOR o cualquier otra ingeniería, el estudio previo que se realiza para identificar y evaluar dónde están los consumos y dónde están los puntos de mejora es fundamental a la hora de tomar la decisión, porque la decisión va a estar fundamentada y en cualquier caso va a requerir de un aspecto económico y de rentabilidad de la inversión, porque al final haya o no financiación, haya o no subvención, si el cliente final no ve el ahorro directo, por desgracia muchos de los proyectos que hemos presentado a estudio acaban cayendo o no fructificando o quedando un poco en el olvido o en suspenso debido a eso, a que los periodos de retorno no estamos concienciados de que debemos mirar un poquito más a medio plazo y no exclusivamente a 2 o 3 años vista, sino que tenemos que tener eso más en perspectiva. Pero también hay un punto que a mí me gusta destacar, y lo hablo con los compañeros administradores y también con los clientes en definitiva, que es el tema de la revalorización que tiene la vivienda. Es fundamental cuando ya desde el año 2013 es obligatorio que para una transmisión, un alquiler, aportemos un certificado energético. Cada vez más nos encontramos que hay inquilinos o hay propietarios que se encaminan a una venta y dicen, oye, ¿cuánto paga de luz? ¿Qué calificación tiene? ¿Qué letra tiene? Nos queda mucho por recorrer y yo creo que todavía hay campo para mejorar, pero es verdad que cada vez más, y sobre todo en generaciones jóvenes, se está viendo viviendas de VPO, personas que acceden a una primera vivienda por primera vez, y están interesados en ese aspecto desde el punto de vista de la conciencia medioambiental, y es importante. Muy bien, muchas gracias. Desde la perspectiva de una entidad financiera y en el caso concreto de BBVA, ¿por qué es importante el tema de la eficiencia energética en el hogar? Creo que han salido varios conceptos ya en lo que vamos de charla, ¿no? Por un lado, como sociedad, el Acuerdo de París y los exigentes objetivos de descarbonización de la economía nos atañen a todos. Es verdad que hay una tendencia a pensar que esto es tarea de otros, ¿verdad? Que los grandes emisores de CO2 a la atmósfera son los que tienen que corregir sus industrias, que la administración es la que tiene que tomar iniciativas. Un tercio de la emisión de CO2 corresponde al parque de viviendas, en el caso de España, ¿no? Por lo tanto, somos corresponsables todos y cada uno de nosotros en esas emisiones, y por lo tanto tenemos que llegar a esa emisión cero, a compensar completamente en 2050, como nos manda el Acuerdo de París. A partir de ahí, en España tenemos un parque de viviendas energéticamente muy obsoleto.
muy obsoleto. Hay en torno a 25 millones de viviendas de una antigüedad media de 47 años. Más de la mitad de las viviendas están construidas antes del año 80. Como sabéis, como saben todos, la calificación energética de la vivienda se concreta por las letras del abecedario, desde la A hasta la G. El 80% de las viviendas de España tienen calificación energética de las tres últimas iniciales, E, F o G, ¿no? Por lo tanto, hablamos antes hablaba Antonio Pablo de las calderas de gas muy antiguas, muy energéticamente con grandes emisiones. Es decir, nos corresponde a todos tomar iniciativas en términos de reducción de emisiones y, por lo tanto, búsquedas de fuentes de originación de energía alternativas a las tradicionales. Como decía antes, el Acuerdo de París nos exige además en ese 2050 y, por ejemplo, hay una meta volante en 2030, todas las viviendas tienen que tener calificación energética E o superior. Eso significa actuar sobre el 30%, de que el 2030, que es pasado mañana, sobre el 30% del parque de viviendas de España, ¿no? O sea, el volumen de actividades que nos corresponden hacer en este ámbito es tremendo, ¿no? Y también ha salido, como individuos, más allá de esa conciencia social que a cada uno corresponde con el planeta, como individuos nos corresponde dar pasos y tenemos que ser capaces de convencer a todos de que apostar por la eficiencia energética es rentable. Alicia lo decía, una de las grandes situaciones es que la vivienda energéticamente eficiente sube de valor, se reprecia frente a otra que no lo es. El confort de las personas que viven en ella, evidentemente, es muy superior. Tener una casa acondicionada, la temperatura, tal, es mucho mejor. El volumen de subvenciones, tú hacías referencia en tu introducción a los fondos Next Generation, es tremendo y no solo subvenciones, sino con un tratamiento fiscal, impuestos de bienes inmuebles, tributación en IRPF, absolutamente ventajoso, ¿no? Es decir, se juntan una serie de condiciones. Este tipo de inversiones hasta ahora eran muy costosas. Yo creo que la evolución tecnológica también ha hecho que se hayan abaratado de forma muy evidente las inversiones a realizar para mejorar la eficiencia energética. Es decir, creo que se juntan una serie de circunstancias que hacen que sea necesario acometer ya, por parte de todos, estas mejoras, ¿no? Nos ha retratado un poco cómo está el parque de vivienda. Si lo descendemos a Andalucía o a Sevilla, que es el ámbito en el que se mueve Alicia, ¿cómo está el parque de vivienda? ¿Estamos progresando? ¿Las proporciones son más o menos las mismas que nos ha pintado Alfonso? Coincido plenamente con la estadística que ha facilitado. Hay un elevado volumen de viviendas que son anteriores al año 1980, a su construcción, y que requieren de una intervención, porque además con muy poca intervención, proporcionalmente lo que se consigue o la mejora de la calificación energética es sencilla. Tendríamos más dificultades en mejorar la eficiencia de una vivienda posterior al Código Técnico de los años 2000 en adelante. Sin embargo, donde hay más margen de mejora y donde se puede intervenir y donde un euro invertido revierte inmediatamente en una mejora en la calificación, es ahí, es en ese tipo de viviendas anteriores a los años 80. Se han dado pasos. Yo no quiero venir aquí desde un punto de vista pesimista, aunque la realidad es que cuesta mucho trabajo conseguir y sacar adelante un acuerdo y que una comunidad de propietarios o está muy involucrada y muy convencida sus miembros de que ese es el camino por el que hay que seguir, o si como administradores profesionales colegiados introducimos este asunto y les decimos, miren, ustedes tienen aquí un margen de mejora, en algún edificio en el que no se lo habían planteado, luego cuesta mucho trabajo conseguirlo. Pero sí se están dando pasos. Hay grandes urbanizaciones que están acudiendo a la instalación solar fotovoltaica. Hay grandes urbanizaciones donde a lo mejor hay consumo de gas y se están cambiando calderas de gas por placas solares combinadas con el gas para aminorar los consumos. Sí, lo único es que lo que nosotros siempre intentamos es que esta coyuntura que tenemos desde el año pasado, con la apertura en octubre, al menos aquí en Andalucía, de la línea de los plazos para solicitar las subvenciones con los fondos acogidos a fondos Next Generation, es una coyuntura que yo creo que no debemos desaprovechar. Y si me sirve este foro, que espero que sí, para que alguien lo escuche y se conciencie, nunca vamos a tener tal volumen de dinero, nunca vamos a tener el apoyo de las entidades financieras que están abriendo la mano con los créditos enfocados a este camino,
Y las bonificaciones, tanto has dicho las fiscales en tema de renta, en IBI también hay bonificaciones igualmente. Es un momento ideal donde se han alineado una serie de factores y que las comunidades deben aprovechar. Y es cierto que tenemos mucho margen de mejora y en viviendas que tienen eso, en torno a 40, 50 años, porque un euro que se invierta va a revertir muy prontamente y lo vamos a recuperar. Además de hacer una mesa de redacción como esta, ¿cómo podemos, y os lo traslado la pregunta a los tres, cómo podemos ayudar a concienciar a la ciudadanía de que es muy importante mejorar la eficiencia energética? No solo porque va a tener beneficios económicos y ecológicos para su entorno, y porque hay inversiones, quizás las más llamativas son las que estamos acostumbrados a poner un sistema de captación de energía solar, o tanto para calentar agua o para producir energía eléctrica, o poner algún tipo de acumulación. Nos citaba antes el caso de la aerotermia, cambiar la calefacción y la climatización con sistemas que son menos contaminantes. ¿Cómo podemos entre todos ayudar a concienciar Con lo que hemos comentado antes del coloquio, hay una parte que afecta bastante y es una de las reformas más importantes que se deben hacer en los edificios, que sobre todo, y además incide directamente en la calidad de vida, es sobre las envolventes de los edificios. el aislamiento? El aislamiento. Ahora mismo hay técnicas para hacer distintos tipos de aislamiento, recubrimientos de la fachada para conseguir, o mediante cámaras de aire o material que va directamente tapando la fachada, conseguimos mejorar la eficiencia energética, y lo que estamos creando ahí es un microclima en tu propia vivienda. Pero también habría que hacer un cambio de la parte de perfilería, ventanas, para conseguir ese cambio. Pero es que es costoso, porque la modificación que hay que hacer es bastante cara y es verdad que luego no llega a buen puerto. Es una de las que más incide, porque es verdad que la eficiencia energética como tal, a nivel autoconsumo, incide directamente en el ahorro. A nivel caldera, incide automáticamente en el ahorro, porque hemos estado viendo unos estudios de hace poco de una... Aquí, ¿cómo se llama? Frente al Portaceli hay un edificio que va a hacer una renovación de fachada, va a incluir aerotermia y va a instalar placas solares fotovoltaicas, y la diferencia, el ahorro que obtenía entre las calderas con respecto a la aerotermia era casi de un 80%. Estamos reduciendo gas, sí, que eliminamos el gas y metemos un ahorro brutal. Pero con esas tasas de mejora, la amortización se hace bastante más llevadera, ¿no? Claro, efectivamente. Al final, como también hemos comentado antes, es muy importante la tasa de retorno que tiene el cliente. Si el cliente como tal no ve factible, realmente hay poca conciencia ecológica. Nosotros no lo encontramos a nivel comercial. Estando en la calle te das cuenta de que la palanca que tienes que tocar para hacer que la gente sea ecosostenible es la económica. Si consigues que la parte económica, eliminar esa traba económica, tienes el 70-80% convencer al cliente. Pero yo incidiría sobre todo en que tocando ciertas claves, incide directamente en la calidad de vida de los inmuebles. Además, de hecho, estamos hablando de edificios que son muy antiguos, fachadas que están aquí más en Sevilla, en Andalucía, que tenemos una fuente de energía como es el sol, que a su vez en días como hoy es insoportable. Pues imagínate tener un edificio que está expuesto durante todo el día a altas temperaturas, y si no tienes un buen recubrimiento, lo que estás incidiendo es en un consumo elevado de, evidentemente, climatización. Bueno, no voy a hablar ahí de aerotermia, pero claramente de climatización. Entonces, ese tipo la calidad de vida que tú la calidad que tú obtienes mejorando este recubrimiento, que evidentemente es caro, pero incide directamente en la calidad de vida de los inquilinos. Yo solo veo... Alfonso, ¿tú cómo crees que podríamos concienciar Recojo el guante de lo que contaba Antonio Pablo. Es verdad que hay que
asegurar que se conozca perfectamente el ahorro que supone. Y el ahorro, lo comentaba antes Alicia, supone o se puede estructurar en varias cosas, ¿no? Ahorro significa mayor confort, ahorro significa revalorización, ahorro significa, por supuesto, menos consumo de luz y agua, de luz y gas, ahorro significa subvenciones y fiscalidad. O sea, hay un paquete de medidas, pero seamos justos. Hoy, acometer medidas de este tipo es muy complejo. Es muy complejo porque el abanico de soluciones es muy amplio. Hemos hablado de revestimiento de fachadas, hemos hablado de aerotermia, hemos hablado de calderas, hemos hablado de energía solar. Hay que estar muy bien asesorado para esto. Hemos hablado que hay mucho dinero en subvenciones. Alicia me ha gustado mucho cómo lo ha expresado. Decía que es el momento ahora porque nunca se van a dar tantas circunstancias favorables para acometerlo. Recuerdo el dato que son casi 7.000 millones. Es una barbaridad. El tratamiento administrativo de la subvención es demoledormente complejo, es terriblemente complejo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, y ahí tenemos que hacer todos cosas. Por supuesto, esta mesa ha de servir también para ello, pero las administraciones públicas, las empresas, en intentar simplificar este tipo de trámites ante el ciudadano por la enorme complejidad que tiene. Como banco, también tenemos que ser capaces de buscar líneas de financiación más ágiles. Estamos en ello, estamos creando productos específicos para comunidades de propietarios. Por ejemplo, hasta ahora una comunidad de propietarios no tenía capacidad para poder buscar financiación per se y exigíamos, como banco, siempre el aval solidario del presidente, de los administradores. Eso desde hace algún tiempo lo hemos eliminado. Ya es la propia comunidad de propietarios la que pide el crédito, la que ha de pagar el crédito, y ninguna persona física detrás de eso es responsable, ¿no? Y luego también comentaba Alicia, hay multitud de situaciones donde se hace el estudio y la propia comunidad, hay que pensar que hay que tomar los acuerdos por mayoría. Nunca es difícil también poner de acuerdo a un volumen de propietarios suficiente para tomar este tipo de medidas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta de cómo podemos avanzar, todos tenemos que hacer cosas, medios de comunicación, empresas públicas, pero también las empresas privadas, para intentar facilitar todo este toma de decisiones a los propietarios. Alicia. En ese sentido, y si me lo permite, sí, Alberto, es curioso porque yo he vivido en mi trayectoria profesional, he vivido el momento en el que los bancos no daban dinero a las comunidades. Nosotros, cuando la ordenanza de IT se publicó en Sevilla en el año 2000, que fue una colaboración de la Gerencia de Urbanismo con el Colegio de Administradores de Fincas, se pusieron de manifiesto que de repente el parque inmobiliario de Sevilla está con una antigüedad superior a la que has indicado, porque Sevilla es una ciudad con mucho casco histórico. No encontrábamos manera de que los bancos confiaran en las comunidades, porque las comunidades no tienen personalidad jurídica y siempre necesitaban de que solidariamente todos los vecinos suscribieran, o al menos el presidente. Correcto. Claro, tú imagínate decirle a un presidente de comunidad que garantice un préstamo, que ponga su patrimonio en riesgo. El presidente a lo mejor lo admite si es un encantado y enamorado de su cargo, pero la familia no le van a admitir. Sí, al final es una traba, claro. No, claro, es una locura. Gracias a que los bancos por fin se han dado cuenta de que las comunidades, aun no teniendo personalidad jurídica, sí pueden responder y garantizar, el nivel de morosidad de comunidades es prácticamente insignificante, hables con el banco que hables. Sí. Y es verdad que vosotros os habéis incorporado más recientemente, hay otras entidades que habían apostado anteriormente, y desde el año 2000, en concreto una de ellas, apostó por las comunidades. Y eso ha sido una revolución. También hay que simplificar los trámites. Aquí hay que hacer un poco de autocrítica y las mayorías que hacen falta, los acuerdos, el plazo de impugnación. Ahora yo busco los presupuestos, convoco a los vecinos, les explico la partida, lo aprueban. 3 ofertas, no sé cuántas. 3 ofertas. Y ahora el que se ha quedado en su casa tiene un determinado tiempo, en función del volumen de la obra, puede durante 3 meses o hasta un año impugnar el acuerdo. Ya tenemos que estar yendo un poco con pies de plomo. Pero que en ese sentido una reforma de la ley de propiedad horizontal nos ayudaría también a solucionar esto, ¿no? Yendo un poco al camino de que todos tenemos que colaborar. Pero es fundamental que los bancos hayan reaccionado y se hayan percatado desde hace 5 o 6 años quizá para acá que es necesario financiar y facilitar todo el tema. Hombre, de una parte también es muy interesante para el banco la figura del parque inmobiliario. Estamos hablando de una inmensidad de viviendas que tienen una inversión importantísima. Estamos hablando de cualquier reforma de fachada que sale o fotovoltaicas para una comunidad de propietarios de 200 propietarios, estamos hablando de mucho dinero.
No hablamos ni siquiera de eficiencia energética, hablamos de meter un ascensor, estamos hablando casi de 100.000 euros. Es un cliente potencial que a lo mejor no estaba bien contemplado por las entidades financieras para ponerlo como claramente cliente. Esas dificultades de las que hablaba, esa complejidad de la que hablaba Alfonso, de la perspectiva de una empresa como el ECNOR, ¿se da tanto en los edificios, en las comunidades de propietarios, o también hay dificultad a la hora de hacerlo para un propietario de una vivienda individual? No tiene nada que ver. El propietario individual, aparte que, como Alicia sabe, es una única decisión. Y al final la financiación, estamos hablando de elementos que tampoco suponen un gran sobrecoste. Pero cuando te metes en comunidades de propietarios, la traba económica las distintas representaciones que te puedes encontrar en una comunidad, puede haber gente con mucho capital y gente con muy poco capital, y 2 personas o 3 de poco capital te tumban una idea que va a suponer un ahorro enorme en esa comunidad, pero te la están tirando 2 o 3 personas y ahí realmente creo que no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, hay una opción, y es que las personas que tienen interés o tienen posibilidad en hacerlo económicamente viable asumen, y es una realidad, el pago de su parte de la inversión, a lo mejor al contado, y luego lo que hace la comunidad es pedir un préstamo para aquellos que no tienen capacidad económica. Entonces, tenemos un sistema híbrido, y en comunidades donde hay personas que tienen eso, el ahorro generado, y lo ven claro y diciendo, no, yo no quiero acudir a financiación porque no quiero pagar intereses, tengo el dinero, hacemos una fórmula mixta que se está admitiendo. Antes también es verdad que la financiación involucraba a toda la comunidad, hiciera o no hiciera falta, pero ya los bancos se han dado cuenta de que circunscribiendo el préstamo a aquellos que realmente lo necesitan, aun cuando sea formalizado a través de la comunidad, también han abierto el campo y han abierto el abanico para permitir que salgan las operaciones adelante. Sacas a estos individuos, los sacas de... Los excluyes del riesgo de la operación, de la comunidad, claro. y queda perfectamente acreditado y documentado pues que los que suscriben el préstamo son 7 vecinos de los 25 que hay. Y de esa manera se puede solucionar. A nivel individual es muchísimo más fácil que colectivo, sobre todo por el tema comunicativo y el poder de decisión que tiene un individuo sobre el colectivo. Y normalmente no, es mucho más fácil hacerle llegar la información, hacerle ver a un cliente concreto las mejoras, el ahorro. Si tú te plantas como Alicia tiene en su día a día con una comunidad de propietarios de 80 personas, tienes que hacerle ver a todos que es bueno para todos en muchos de los sentidos. Y es muy complicado que el 100% lo vea como tal. Y ahí... La mayoría por lo menos, ¿no? Es la que hay que convencer. Claro. Y ahí ya te digo que es más complicado. Decía Alicia antes, y lo enfatizaba también Alfonso, que el momento es ahora. Digamos que estamos en el mejor momento de impulso público a este tipo de reformas, de cambios en la calidad de vida de nuestro hogar, que al final lo que decía Antonio Pablo. Desde el ámbito público se puede hacer algo más, aparte de esta ingente cantidad de dinero que hay. Yo sinceramente, y ya lo han comentado, hay muchas trabas legales a la hora de conseguir subvenciones y muchas empresas instaladoras como la nuestra, que se dedican a este tema de sacar la subvención a las propiedades de comunidad, a las comunidades de propietarios o a individuos o a particulares como tal, te encuentras que es sumamente imposible acceder a este capital. O llega el momento en que eres capaz de tener toda la documentación y cuando la tienes te dicen no queda capital disponible para este individuo. La pregunta también es si las ayudas necesitan un proceso más simplificado. Antes lo ponía sobre la mesa Alfonso, pero yo quería que Alicia nos contará desde su experiencia de trabajar para comunidades de propietarios que supongo que se las ven y se las desean para lograr cumplimentar simplemente la solicitud, no ya que les llegue el dinero, ¿no? Claro, en este caso y durante un tiempo hay comunidades muy humildes que a lo mejor delegaban esta función en el administrador de finca. El administrador de finca, pues nuestra profesión nos obliga a conocer de muchas áreas, pero cada vez se complica más, y para que haya una cierta viabilidad
y de éxito en la subvención y que no haya ningún tipo de defecto, lo ideal es acudir a un profesional especializado en presentación de subvenciones, porque luego la casuística es tan variopinta y hay subvenciones municipales, autonómicas, estatales, de un programa, de otro, y al final, para hacerlo bien, como todo en la vida, hay que acudir a un especialista y a un profesional en la materia. A las comunidades a veces se les ha dificultado ese proceso, emparejando un poco dos cuestiones. La propia mecánica de toma de decisiones de la comunidad, que es, os tengo 3 ofertas, ahora tardo un periodo de tiempo en conseguirlas, hay que compararlas, porque a veces no son comparables entre sí, o por lo menos hay que llevarlas a un terreno homogéneo. Luego tengo que mandar la información a que los propietarios la analicen. Tiene que producirse también una reunión de comunidad con los plazos correspondientes, el acta, el envío tal, y una vez que está tomado el acuerdo, empieza el proceso de licencia urbanística, son una serie de trámites que al final nos podemos ir perfectamente a un año antes de que se empiece a mover el primer tornillo o el primer ladrillo en esa comunidad. 8 meses, un año, tirando en el mejor de los casos. Es un proceso que también desespera un poco al ciudadano y al propietario, y si luego además lo unimos al tema del trámite de la subvención, aun cuando todo se hace online, y para eso la comunidad tiene que tener su certificado digital, que ya es obligatorio, que todas las comunidades de propietarios su interlocución con los organismos públicos sea a través de la firma digital, igual que ocurre con las empresas, pues ese proceso de comunicación, de aportar documentación, si se requiere documentación a nivel particular de los usuarios para acceder a determinado tipo de ayudas o no, todo eso ralentiza y la verdad es que estoy convencida que sin perder las garantías que por supuesto debe tener todo el proceso de concesión de un dinero que es público, que tiene que estar lógicamente garantizado para que no haya ningún tipo de problema y tal, pero estoy convencida que se podría mejorar en cuanto a la tramitación, porque es muy complejo, es farragoso. Me viene a la cabeza un caso concreto donde la subvención se solicitó en el 2018 y hemos cobrado en el 22, con una obra terminada en el 2019. Dices tú, han tenido que financiar los propietarios, han tenido que adelantar su dinero y estaba todo perfecto y, chicos, pues ha tardado 3 años en llegar el dinero, habiendo fondos, que no es decir que no los haya. Entonces, bueno, yo estoy segura que... ¿Qué papel puede jugar ahí una entidad financiera? Aparte de ayudar a financiarlo, por supuesto, claro. Sí, a ver, en la consecución y en la solicitud, ¿el banco puede ser un aliado? Sí, sin duda. Yo creo que es un actor fundamental. Evidentemente, nuestra principal prioridad es prestar dinero, forma parte del negocio bancario, ¿no? En el caso de BBVA, además, la transición hacia un futuro sostenible forma parte de nuestras prioridades estratégicas y hemos comprometido 300.000 millones de euros de financiación hasta el 2025, ¿no? Por lo tanto, tenemos un compromiso expreso en términos de financiación. Pero creo que nuestra responsabilidad va más allá de la puramente económica o de la puramente en términos de financiación. Hemos hablado antes de la complejidad en la toma de decisiones, hemos hablado de la creencia generalizada por parte de los ciudadanos del excesivo coste de estas inversiones. Estamos actuando claramente, formando a nuestros gestores, a nuestros asesores de las oficinas, para poder dar una formación y una comunicación a los clientes absolutamente transparente de cuáles son las medidas que pueden tomar, cuáles son las iniciativas que están a su alcance en términos de mejora de la eficiencia energética, coche eléctrico, placas solares, aerotermia, etcétera, etcétera. Nuestros gestores tienen formación al respecto. Adicionalmente a eso, intentando también paliar esa complejidad, ofrecemos soluciones llave en mano, soluciones extremo finalizadas, de forma que con un proveedor de confianza, con una empresa de primer nivel, ayudamos a la ideación del proyecto, al análisis, a la ejecución, al tratamiento de la subvención y, por supuesto, también a la financiación. Por lo tanto, un paquete completo. Y la última, aprovechando además la visión, digamos, tecnológica de BBVA, es que a través de la aplicación del banco cualquier cliente puede analizar en tiempo real, con su propio teléfono móvil, si tiene una vivienda unifamiliar, qué instalación fotovoltaica podría hacer en su domicilio. A través de un servicio de mapas se analiza el techo disponible,
se analiza la factura que tiene y se hace un análisis en tiempo real de cuál sería el ahorro, cuál sería el coste que tendría que hacer para acometer esta inversión, y a partir de ahí los periodos de amortización y puedo hacer incluso la solicitud en firme en la propia aplicación. Por lo tanto, aprovechar también esas oportunidades tecnológicas que tenemos para que el ciudadano lo tenga todo accesible. Eso en términos de clientes particulares, y en comunidades de propietarios también estamos avanzando, lo hemos comentado antes, en soluciones en términos de la generación del propio préstamo, préstamos específicos para las comunidades de propietarios, plazos de amortización más amplios, tipos de interés más reducidos, y tenemos un acuerdo con una plataforma que se llama Mindset, que tramita, digamos, que facilita mucho la tramitación administrativa de la ayuda y que facilita mucho el seguimiento de cómo están las subvenciones. Por lo tanto, nuestra labor no es únicamente la financiación, que por supuesto lo es, tenemos también, atribuimos otras responsabilidades también adicionales. Yo os iba a pedir que descendiéramos un poco el terreno y que citaréis casos que en vuestra experiencia profesional os vengan a la memoria de esto que estamos hablando. Alicia ya ha citado el caso de una comunidad de vecinos que empezó su proyecto en el 18, lo concluyó, lo ejecutó en el 19 y no ha cobrado hasta el año 22. No sé si en el caso del ENNAOR o del banco también tenéis ejemplos de tanto de dificultades como de éxito en conseguir mejorar la huella de carbono y el ahorro en el ámbito de comunidades de vecinos o de viviendas unifamiliares. Nosotros, bueno, en el caso que hemos comentado anteriormente, aquí en Sevilla, sí hemos conseguido, pero también insisto que el perfil de la comunidad propietaria es más elevado, es decir, por la zona donde está es más elevado de lo normal, y no han tenido ningún reparo en hacer una inversión de casi 2 millones de euros. Era una inversión importante porque hacíamos la puesta de SAT en fachada, aerotermia y fotovoltaica, y no han tenido ningún reparo. Lo común no es eso. Lo común es, que como ha comentado también Alicia antes, el tiempo de demora en las ofertas hace que cuando realmente se pueda ejecutar algo ya no valga el producto lo que valía antes. Hace relativamente poco, casi un año, hemos tenido un problema mundial de materiales y transporte que ha hecho que encima también, evidentemente todas las energías, el coste de la energía subió, pero aparte el coste de los materiales subió de una manera brutal. Ahora mismo es verdad que tenemos excedentes de estos materiales porque ahora sí están disponibles y se están ejecutando menos, pero el tiempo de demora que sí se ha dado hace que luego los presupuestos no valgan el precio de la subvención que se ha solicitado, y eso es un gran problema que hay. Y como has comentado, bueno, como nos has solicitado, el proyecto que nosotros hemos realizado aquí sí se ha llevado a cabo, pero el 80-90% de los proyectos, aunque haya una cantidad de ahorro que sea realmente importante para el cliente, no se suelen llevar a cabo. Y casi siempre el punto más importante es eso, por el precio y luego por la financiación, que no le echo la culpa o sea que a pesar de haber muchos incentivos desde lo público, luego se desincentiva a hacer esto por las dificultades que encuentra. Por la dificultad y el tiempo que conlleva. El tiempo hace que todo se ralentice demasiado y que el ímpetu que puede tener una comunidad en un momento dado de manera inicial se acaba pagando con el paso del tiempo. Y luego creo que cuesta mucho retomar. Nosotros lo hemos vivido con multitud de ofertas, como dice mi responsable, con cara y ojos. Es decir, esto tiene que salir sí o sí y diluirse por completo, porque han cambiado las condiciones financieras que se habían dado inicialmente, la subvención nunca llega, ya cuentas con esa subvención y de repente tienes que hacer otra vez un estudio económico para ver la viabilidad de esa comunidad. Al final se caen los proyectos. Es una pena, pero realmente se caen los proyectos. Es verdad que hay alternativas para anticipar esa subvención, alternativas financieras me refiero, pero está claro que tenemos que trabajar sobre el fondo del asunto, y es que una subvención no puede tardar, como en el ejemplo que nos ponía Alicia, ese plazo desde la solicitud hasta la concesión. ¿Nos pedías, Alberto, algún ejemplo concreto? Yo me he traído dos recientes dos financiaciones recientes, una de una vivienda particular y otra de una pequeña comunidad de propietarios que hemos hecho en la provincia de Málaga. Mira, una vivienda particular, una vivienda en torno a 90-100 metros
cuadrados con 4 miembros en la familia. Instaló en su tejado 6 placas solares del tamaño medio, que son 450, me parece, kilovatios pico o algo así. El ahorro energético inmediato fue del 37%. De forma inmediata, el consumo de luz y gas se redujo un 37%. Esto, llevado a términos económicos, supone que en torno a 6-7 años esta inversión se amortiza. 6-7 años. Si además tenemos en cuenta las subvenciones y lo que hemos hablado acerca de la fiscalidad, es decir, reducción en el pago del impuesto de bienes inmuebles del IBI y ahorro fiscal en IRPF, el plazo de amortización está en 3 años. Por lo tanto, yo creo que tenemos que intentar reducir ese ruido que hay acerca de la enorme carestía de este tipo de soluciones, ¿no? En 3 años de amortización, es verdad que estamos hablando de momentos en donde el coste de la energía ha sido muy alto, creo que es un plazo absolutamente razonable. Y en términos de comunidad de propietarios, hemos financiado una actuación de una vivienda de una comunidad que era letra E, es decir, tiene una mala calificación energética. Actuamos, como nos contaba antes Andrés Pablo, sobre el aislamiento, sobre la fachada, y se actuó también sobre ventanas y luminarias, se cambió a luminarias LED. La eficiencia energética pasó de E a C, lo que supuso un ahorro de energía del 30% aproximadamente y una subvención del 65% de la ejecución del proyecto. El 65% se paga mediante subvención, con ahorro fiscal también en los 8 propietarios en IRPF en una parte pequeña. Plazo de amortización 4 años. O sea, bajados al terreno y aterrizándolo al terreno, son actuaciones muy razonables en términos de plazos de amortización, en costes razonablemente también reducidos. Antes decía, ha habido un importante abaratamiento de las soluciones por la mejora de la tecnología y, por lo tanto, creo que están al alcance, si no de todos, sí de la gran mayoría de los ciudadanos. Y eso lleva para además una mejora en la calidad de vida, no solo del ahorro, sino en las prestaciones de tu hogar, y como antes creo que ha sido Alicia que lo ha enfatizado, también de revalorización de tu inversión inmobiliaria, ¿no? Vamos a ir cerrando porque estamos ya en tiempo, pero me gustaría que hiciéramos un mensaje de cierre en el que pudiéramos explicarle a nuestros lectores que nos siguen en las webs de nuestros periódicos en este formato de vídeo, o que nos lean en nuestras páginas o páginas web, ¿cuáles son las palancas para que esta apuesta sea real y la eficiencia energética de los edificios, de las viviendas unifamiliares y de nuestras ciudades se haga más pronto realidad? Cualquiera de los tres, podemos empezar en orden inverso. Recupero ideas que han ido saliendo y las estructuramos como mensaje de cierre. Primero, la conciencia social, luchar contra el cambio climático y hacer esa transición hacia un futuro sostenible es tarea de todos, no solo de grandes emisores de CO2, es tarea de todos. 2, ahorro económico, acometer este tipo de inversiones es rentable per se, por lo tanto, la conciencia social más el ahorro económico creo que es una mezcla perfecta. Me apropio de algún comentario de Alicia, es el momento ahora, el nivel de subvenciones, el nivel de ayudas públicas hace que sea el momento propicio para acometer este tipo de actuaciones. Hay, lo hemos comentado también, un enorme abaratamiento de las actuaciones fruto del avance tecnológico. Y además, y para finalizar, con el objeto de intentar paliar esa complejidad de todo el proceso que también ha salido en esta charla, en BBVA ofrecemos soluciones llave en mano, proyectos desde el principio hasta el fin terminados, de forma que el cliente no tenga que buscar distintas alternativas, y facilitamos tecnológicamente a través de la aplicación la posibilidad de que cada uno pueda ver también un poco cómo sería una instalación fotovoltaica en su propio domicilio. Una solución ad hoc para su caso particular. Eso. Perfecto. Nosotros, en mi caso, como administradores de fincas y como interlocutores inmediatos y directos con el ciudadano y con los propietarios, creemos que la principal palanca, una de las principales palancas sería la simplificación en el trámite de las subvenciones, porque en definitiva, redundando en lo que ha dicho, en lo que se ha comentado aquí,
el motor económico, el motivo económico es el principal aspecto por el que nos mueve o que mueve para tomar esta decisión. Es cierto que la conciencia social va aumentando y va estando cada vez más presente en las decisiones de los usuarios, pero todavía no es el principal motivo. Entonces, todo lo que sea simplificar el trámite de la subvención, atender puntualmente a casos concretos de real necesidad, donde a lo mejor el porcentaje de un 60 a un 80 sea insuficiente y se puedan atender circunstancias excepcionales y se pudiera ampliar ese porcentaje de subvención para casos de barrios deprimidos, usuarios donde la capacidad económica es absolutamente impensable que se puedan llegar a plantear estas grandes inversiones. Yo creo que eso debería ser un punto y un aspecto en el que se podría mejorar para favorecer que la eficiencia energética no sea una teoría, sino que sea una realidad y que esté muy presente en nuestro día a día. Antonio Pablo, cierras tú. El SNOR, como gran instaladora como gran instaladora y promotora de la eficiencia energética, ve que una de las partes más importantes, como ya he comentado, es la reducción de la huella de carbono y de los que estamos en este planeta. Aparte que soy bastante ecológico y creo que esa sería una de las palancas más importantes. Evidentemente habría que reducir mucho el tiempo y las trabas administrativas que hay para conseguir hoy en día una subvención, porque hace que se devalúe luego el precio que se ha dado inicialmente del producto y luego hacer hincapié en el ahorro que obtienen a nivel económico tanto particulares como comunidades de propietarios. Y las tasas de amortización, los plazos que nos ha señalado Alfonso y BBVA son, yo creo que, muy asequibles. Quiero daros las gracias a los tres por haber ayudado a participar en esta mesa de redacción. Si estamos aquí hoy y hemos avanzado en intentar comprender qué oportunidades tenemos en mejorar la eficiencia energética de los hogares, porque a BBVA y a Grupo Yoli es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, y esperemos que esta mesa de redacción ayude a nuestros lectores, al público en general, cuando haga una búsqueda en internet y busque eficiencia energética en el hogar, pueda encontrarse este vídeo y ojalá que les ayude a tomar decisiones para que mejore su calidad de vida, su huella de carbono y también, ¿por qué no?, su economía. Muchas gracias a los tres de nuevo y os emplazamos hasta una próxima mesa de redacción.